de la Cocentaina y a la Comunidad Valenciana y al Levante entero. También siempre suelo saludar en la zona que me recibe, este buena tarde, y también al país que ha sido el mío y de otras personas, Salam alaikum. No, alaikum salam. Bueno, yo soy hija y nieta de refugiados españoles. Nací y crecí en el exilio en Orán, Bahrein, Argelia. Es un trabajo de recopilación de muchos años. Yo trabajo, digamos, más el aspecto humano. Donde yo me centro más es en los centros de concentración. Se ha escrito bastante en los centros de concentración, sobre todo los franceses, pero yo relleno, le doy cara al prisionero, porque tiene nombre, apellido, cara y una familia que va detrás de él porque se queda en el territorio franquista español. ¿Por qué empiezo a hacer eso? Pues empiezo a través de un diario de mi abuelo, que fue un exiliado republicano. No salió en Estambul, que salió mucho antes. Realmente los barcos en exilio empiezan en el 36. Lo que pasa es que entran en una vida social o son mandados para Francia. Entonces esa vida social no hay lista, a menos que haya una biografía o una memoria de esos republicanos. Realmente empieza el trabajo de recopilación a mitad de marzo del 39, porque los que llegan en esos barcos, barquitas, pateras, son centenares de barcos, no el Estambul. Los otros barcos también llevan drama encima. Salió el 12 de marzo de Alicante en el Ronway. Yo creo que ya es el momento de escribir el segundo capítulo de la historia, titulada La historia de los vencidos, pero además de vencidos, humillados, rechazados, esclavizados en el exilio y asesinados, antes que sea tarde, siendo que los testigos o descendientes van desapareciendo y no queden en el olvido. El olvido es una segunda muerte. Normalmente me tengo que levantar, pero bueno, ustedes tienen una flecha que sale de la zona de Alicante y que van a Orán. Orán, como lo explicó Juan Ramón Roca, es la zona más hispana de Argelia, porque desde 1509, con nuestro querido cardenal Cisneros, con el deseo de Isabel la Católica, que quería coger varios puertos en el Mediterráneo, y se creó un presidio en Orán, que es el famoso castillo de Santa Cruz. Se han quedado los puntos rojos, son de los campos que voy a hablar. Tienen campos, digamos, normalitos, pero de concentración, que están al sur de Argel, Campo Moral, en la ciudad de Bogaí. Y después tienen un campo a mitad, que es Algerat, que es un campo de la muerte, está hecho para matar, para que mueran, es decir. Y un campo de trabajo forzado, que se encuentra en Marruecos, que es Guarfa, pero que los prisioneros pasan de un lado a otro de la colonia francesa, que es Argelia, parte del imperio francés, y protectorado. El protectorado es que viene Francia y se lo alquilan al sultán y lleva, pues el país lo gobiernan los franceses y se llevan pues lo que pueden llevarse. Bueno, el exilio pues, es debido al final de la guerra. En los primeros meses de 1939, unos 12.000 republicanos se trasladaron a Argelia y Túnez. Pero Antonio Vilanova, en Los Olvidados, nombra más de 20.000 personas en el exilio en África. A partir de marzo 41 y 42, vean que ya estamos lejos de la guerra de España y que estamos ya en la Segunda Guerra Mundial. Francia envía centenares de exiliados republicanos internados en los campos franceses en Francia, como sobre todo en el sur, el famoso campo de Duvernay, donde reciben muchos republicanos españoles, considerados
peligroso, según los franceses. Salen de las costas del Levante y sur. De los puertos de Alicante salen varios barcos, centenares de barcos y barquitas, todo el Levante sale el barco Mayonga, Hornwind, African Trader, Istanbul, y más después del Istanbul, que se considera el último barco, no es el último. Hasta la primera semana de abril siguen llegando barquitos no identificados porque salen en secreto de las costas levantinas, pero sí los recojo en la hemeroteca argelina, porque salía una barquita de 10, de 15 milicianos en Cristel. Cristel son playas no lejanas de Orán, Benissaf también, y por las costas cercanas de Argel también llegan milicianos de Valencia. La costa de Almeriense también salen, el de Adra, partió en la República, y el Pitapena, donde reencontramos a Valentín González, conocido por el campesino, famoso miembro del Partido Comunista. Los aviones se fueron los altos cargos comunistas militares, desde los aeropuertos de aquí del sur, Monova, San Javier. La gran mayoría de pilotos y mandos intermedios se quedaron esperando en los puertos. Quiere decir que hubo como un golpito de Estado, cogen a esos aviones, meten a los altos cargos y se mandan. Y a los militares españoles o los oficiales se quedan en tierra. Tienen que intentar huir por el Estambul, por los barcos que hay en el muelle. Pues resumiendo, imaginen una historia en negro y blanco, una desbandada final después de 3 años de guerra, de hambre, de sufrimiento, de pena, de tristeza. Imagínense esa España. Llegan a ese embudo que es Alicante y ahí se encuentran que les faltan barcos. Van a Orán, porque Orán, pues, por su carácter histórico, como ha explicado Juan Ramón, y por su cercanía geográfica. Hoy en día ponemos 20 minutos en avión, antes se ponía una noche. Orán es conocida desde 1509 como la Corte Chica. Era un presidio donde los condes marqueses que molestaban a la corte española, pues los mandaban allí, y por lo que se refleja que no era una cárcel, para ello era pues un castillo para ese botellón. Bueno, aquí tienen la huella hispánica de Orán, tienen en el número 1 una panorámica de la zona francesa con la plaza de toros de Cumul. Orán es de la ciudad de más patrimonio castellano y hispano de todo el Mediterráneo. Tuvo 3 plazas de toros. El Coliseo, al pie, al fondo está el Castillo de Santa Cruz, al pie está la ciudad española. La primera es en el Coliseo, la segunda de madera al final del siglo XX, la plaza de Gambetta de madera, y mucho más tarde hicieron la grande de Cumul, que siguió. El Castillo de Santa Cruz, que sigue en pie y está restaurado, un inventario de todas las fortificaciones españolas de la ciudad española, y con sus castillos de Santiago, Lamur, Santa Bárbara, la plaza de toros de Gambetta, donde se hacían corridas, venían toreros españoles, había una vida con una huella hispana muy grande, tanto por españoles con nacionalidad española o como descendientes españoles de la inmigración que trata Juan Ramón, que llegaron pues en el siglo XIX para cultivar, ser mano de obra. Una buena espalda española era buena para la tierra francesa. Bueno, vamos a hablar de los centros de internamiento. Muy sencillo para todo el mundo, porque para mí también ha sido complicado. ¿Qué es un centro de internamiento y qué es un campo de concentración? Lo mismo es porque son todos prisioneros españoles. Los centros de internamiento están en las ciudades y ya existen unas paredes que estén en ruina, que estén abandonadas. Son centros de internamiento que reciclan o las abren las puertas a una cuadra de caballos de la guerra del 14 y ahí meten a los españoles. Lleno de ratas, da igual. No hay agua, da igual. No hay baño, no hay igual. No hay cavadero, da igual. Pero ahí lo deben cerrar. Estos son los centros de internamiento. Aquí trabajo solo Durán. En total, en Argelia, entre campos y centros de internamiento, ¿sabes cuánto he encontrado? Yo partí con unos 18 por digamos que por los archivos franceses. Yo ya tengo unos 70. En el norte de África, en el Magreb, son unos 110, uno más y uno menos. Bueno, pues ellos, después de salir de la desbandada final que se encuentra en ese muelle, que
que después los cogen y los mandan al campo de los armenios. Ellos, ¿qué se encuentran? De 3 años de guerra, de ese sufrimiento, esa salida para, como dice Juan Ramón, que yo le voy a quitar sus expresiones, salvar la vida. Estaban flaquitos, hambrientos, pero les quedaba un soplo de vida, tenían que salvarla. Porque ellos se llevan la idea de la república, porque piensan que aún los países democráticos van a venir para echar a Franco. Ilusión certamente. Entonces, de los barcos no voy a hablar mucho porque tenemos el tiempo cronometrado. Esto es un texto muy importante, está en francés, es una comisión, la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados Españoles, está reunida ya en el 39 en París. Visitó los campos del norte de África en mayo ya del 39, no al año, en mayo ya. Y el doctor Weizmann Netter, en su informe en francés, visita los campos y va a orar. Y entonces he traducido un trocito, porque es muy largo. Y este señor dice, en los campamentos el servicio es prestado por los médicos españoles, cuyas decisiones son controladas por los médicos franceses. Algunas precauciones se han tomado contra el peligro de epidemia, sin embargo, la sarna y los parásitos siguen siendo frecuentes. Paso, dice. Por otro lado, un gran número de enfermedades sexuales, tuberculosis, se dejan al abandono. Además, los centros de orar son evacuados gradualmente y los refugiados son dirigidos hacia Bogary. Bogary es el pueblo y el campo es el campo moral. Carecen de todo y con el calor que deben soportar, podemos afirmar que ningún hombre podrá resistir esas condiciones. Bueno, pues lo voy a decir, no lo tengo escrito. Han muerto muchos, no tenemos lista de defunción, no sabemos dónde están enterrados. Aquí tenéis la cuneta, la fusta en Argelia, está aquí. Es un trabajo muy, hoy en día imposible de averiguar. La prisión civil de Orán es conocida también por el centro número 1, y ellos no quisieron decir prisión. Pues no confundir con la prisión de la Alcazaba ni de la Alcazaba, del barrio antiguo castellano, no existe esa, porque hay una persona que lo nombra y es falso. Esta es una prisión francesa. Muy difícil encontrar esta foto. No es mía, me la ha cedido un historiador francés y la tiene publicada en su libro con su autorización. A mediados de marzo de 1939 hasta el 3 de diciembre del 39, la antigua prisión civil francesa, no confundir con la española, fue reabierta, que sí que estaba abandonada. El aspecto de esta cárcel era muy siniestra, con sus altos muros húmedos, amplio patio insalubre, malsano, disponiendo de un solo pozo para 562 personas, en mayo del 39, cuando su capacidad era solo de 300 personas, es decir, que tiene un más de 200 personas. Esta cárcel, llamada Centro de Acogida, es una ironía para designar lo que no dejaba de ser una prisión. Si podéis tener el libro de Miguel Martín, La Alcazaba del Olvido, que es un niño de 8 años, él me explica ese drama y entra en la cárcel con su madre. El centro número 2 es la bodega de los hermanos Gay, o centro número 2, que se encuentra en Gambetta. Se ubica en la rue Tunis, que es una avenida muy ancha. Son 5 grandes salas, se abrieron el 6 de abril del 39 para 500 personas en 5 salas, pero donde vivieron 954. Las mujeres, los niños y los enfermos dormían en el suelo sobre paja infectada de ratas. Os voy a explicar. Es un caos. Van llegando los barcos. No lo quieren admitir. Por el Rongual lo echan en alta mar y lo mandan a Atenas, un pequeñito pueblo romano cerca de Argelia. En una tempestad que si se moría esa ahogaba les daba igual. Eso lo que pone mi abuelo en sus memorias. Él iba en ese barco. Los que llegan ya, que son tantos, no les queda otro remedio, lo acogen en vez de adquirir el puerto de Alba, donde llegó el cardenal Cisneros, pero ahí nos desembarcan y los traen a las afueras del puerto de Orán, a la cueva
prueba del agua, Teresa. Y ahí los tienen como barco de prisión. ¿Qué pasa? Es que no tienen centro, es que no han querido recibir a los republicanos, a pesar que estamos hablando del mes de marzo, y ellos ya en febrero han recibido a los españoles, con que sabían que iba a haber una desbandada por el sur también. Pero ellos rechazan la idea de acoger a los españoles. Bueno, los barcos inventan piezas rotas para que no los rechacen. No podemos coger alta mar, tenemos una pieza, suben los militares, la policía, a ver si es verdad esos motores. No saben cambiar, le esconden los marineros que van en esos barcos, le esconden las piezas para no poder arreglar el motor para que no salgan en alta mar. No les queda otro remedio forzado que acoger a esa gente. El Estambul, el mismo que sirvió de barco de prisión, está 39 días, casi 3.000 personas viviendo ahí, y van bajando poco a poco. Por eso los centros se van abriendo poco a poco. El centro número 1 va recibiendo lo que puede, mujeres, niños, viejos y enfermos. Pero como está saturado ese puerto de miles de españoles, abren otro centro y van abriendo centros así a lo loco. Bueno, una improvisación desastrosa. Y es lo que pasa, llegan al centro 2, que son unas antiguas bodegas que están abandonadas, cerradas y en ruina, que servían como locales para poner el trigo que venía, un país muy rico en trigo, como almacén, porque los silos del muelle estaban llenos y hasta que no desembarcaban todo el trigo en los barcos para la patria, la metrópolis francesa, pues esos locales serían. Lo que pasa es que lo metieron ahí, pero en julio del 39 se lo sacan y lo mandan para otro lado porque tienen que traer el trigo. Entonces es una locura. Este es el puerto de Orán y... a ver, me tengo que levantar. Esta es una foto del 39. Todo esto para que se refleje. Esto es Barranco Blanco. Los barcos llegan aquí, el muelle empieza aquí. Esto es alta mar y los dejan aquí. Y aquí meten tienda de campaña, ya hacen un centro, hay una de campaña y meten, como lo van bajando, que ya no pueden estar tanto tiempo en el barco, porque no hay lavabo, no hay váter. Eso era un olor a mierda, a sarna, a enfermedades. Esas personas amontonadas en un barco, sin cama, dormían donde podían. Los van desembarcando, hacen una tienda de campaña. Aquí está el centro ese y los demás centros estamos. Y aquí sirve de barcos el African Trader, el Zardieu y el Estambul. Pues Barranco Blanco, porque la tierra es blanca, está al pie de los acantilados de Gambetta, donde yo nací, yo soy de Gambetta, y hacen estas tiendas. Doy una puntuación. Los franceses llaman esto marabou. Marabou es, como dijéramos en ustedes castellanos, una ermita, y eso no puede ser ermitas. Estos son tiendas de la guerra del 14 militar francesa, y se llaman guitou. Entonces hay que emplear la palabra correcta, porque para mí es insultar a la cultura árabe llamar ermita a lo que no es una ermita. Es un lugar pequeñito, un lugar santo. De ahí este campo dura muy poco porque lo meten con vagones, el tren llega y al final lo meten en vagones de bestia y lo mandan al campo morar la mayoría de ellos. Bueno, pues los barcos prisión tienen aquí nada más que se ven dos, en la foto número 1, y al fondo está el guidú, que están ahí metiendo, los meten, allá no hay baño, no hay nada, no hay agua, lavan la ropa con el agua salada, y este es el famoso Estambul, que poquito a poquito lo van bajando primero las mujeres, 15, 20 mujeres, niños, enfermos, así poquito a poquito, hasta así 39 días que están en el barco. Pues aquí Estambul, así vivían, no que vinieron ahí a ver el muelle que venía a visitar, así salieron de Alicante y así llegaron, de pie y apretujados.
Bueno, pues el castillo de Mezerquibir. El castillo de Mezerquibir la tienen en la 1 y al fondo, arriba está el castillo Santa Cruz y abajo está Orán. Mezerquibir es una bahía muy tranquila. Hoy en día está la base atómica francesa que dejaron bajo de la montaña. Hay unos túneles que entran y están los submarinos atómicos. El castillo de Mezerquibir es un castillo del siglo XVI, reformado por los españoles, porque ya existía ese castillo anterior. Tenía una capacidad para 350 personas y era un lugar muy, muy húmedo. La mayoría eran aviadores y políticos, según los franceses, considerados sospechosos. Uno de ellos es el Cipriano Mera. Y el otro es el patio donde están las celdas, las puertas de las celdas. Esto es una celda, ahí estaba ese señor. Ni se podía levantar, ni se podía estirar, ni nada. Pues, de ahí lo mandaron a los campos Sudoni. Es que es un deambular por toda la zona. Y este es el centro de la mer, el mar de los Pinos, que está en un pueblecito balneario de la costa de Orán, que se llama Ain el Turco, la fuente del Turco. Ahí meten a la mujer, la sacan de la prisión número 1, al centro número 1, lo mandan allí, pues están un poquito más a gusto, están al aire libre, pero están infectados de ratas. Tienen ratas por todos lados. Duermen con las ratas que les corren la espalda. Eso está escrito en los testimonios. Bueno, pues vamos a la palabra mayor, que se llama concentración. El término concentración tiene una carga política y emocional. Ciertos historiadores políticos y civiles franceses niegan la palabra concentración. Es una palabra que recuerda mucho a los campos de exterminio nazi. Muchos artículos de periódicos franceses la emplean, en principio en el año 39. En la administración y los medios de comunicación de la época es utilizada la palabra concentración. Aquí tienen un periódico. En la conferencia de prensa del ministro del Interior, Albert Sarraut, en febrero del 39, lo expresa el término concentración y, de todas formas, el hecho era privar de libertad. Yo considero que no se puede emplear centro de acogida cuando a una persona se le priva de libertad con guardias senegaleses sin documentación bajo el mando militar. Para mí no es un centro de acogida. Voy a saltar bastante y me hice un día en un congreso que tuve con franceses el desafío de trabajar, de buscar, de investigar, de leer muchísimo y hasta ahora he encontrado 21 términos en francés para no decir concentración. Son fuertes ellos, pero el más fuerte soy yo. Bueno, después están los campos de castigo, que eso sí lo emplean, pero que los españoles llaman campos de la muerte. Y son 6. Está Yelfa, Ain-el-Ula, Melilla, Dijem-Muzray, Adjerat y Fundefla, que está en Marruecos. El campo Murano, en Bogotá. Está al sur de Alger y va a una capacidad de 3.000 a 5.000 republicanos. Casi todos son republicanos en esa época. Hay campos donde se mezclan algunos judíos, brigadas internacionales de otras nacionalidades. Hay un libro muy famoso, Por tierra de moros, de Muñoz Congos, y coge una frase de él para describir este campo. Al conocer el paisaje, pues él dice: piedras, ni un árbol verdadero Senegal cuando llueve, ni el cielo es azul, 45 grados a la sombra. Este es el campo Murano. Aquí ven las casetas, pero las casetas las hicieron los españoles, porque cuando llegaron dormían en Nectún. Vamos al campo de Guarfa, un campo que también de trabajos forzados, donde también ahí llegaban y donde se divide el trabajo entre el transmediterráneo o el transsahariano y una mina. ¿Qué es el transsahariano? El transsahariano es un sueño del siglo XIX de los franceses de unir la costa mediterránea con Tombuctú en Dakar. Trabajar las arenas, ir a buscar los minerales, los diamantes, pero que
fin de al cabo dejaron mucha vida de españoles y sigue abandonado ese sueño francés, está abandonado. Esto es la zona de Guarfa. Ellos decían, el desierto se encargará de ustedes. ¿Quieren huir? Aparte que tenían a las tribus de alrededor de esa zona del desierto del Sáhara, que le pagaban 5 francos por cabeza si cogían a un republicano huido. Le Guitoun, la famosa Guitoun, mucha calor de día y mucho frío de noche. Piojos, sarna, tubérculos y todo eso estaba abandonado. 1 litro de agua por día en pleno desierto. Es el transahariano y los otros son las minas. Este es el carril para los vagones para hacer transahariano. Tenían que coger la arena, tenían que hacer una fosa con una cuneta, rellenarlo de piedra porque ellos pican piedra, rellenarlo de piedra, poner las vías de madera y después las vías de hierro. Campo de la muerte. Vale. Esto se sitúa al sur de Orán, en el desierto. Como siempre, pues altas temperaturas de día y muy bajas de noche. Este campo es muy doloroso, su historia es muy trágica y es una poca vergüenza de ellos. Yo me crio con ellos y respeto su cultura francesa, pero cada uno reconozca su fallo. Nosotros también tuvimos campos de concentración, fuimos uno de los primeros en Cuba que inventamos los campos de concentración. Nos ponemos lo bueno y lo malo. Ahí hay unas torturas tremendas. Y ahí el Santucci, el teniente, que era todo de la legión, tenía un perro que estaba amaestrado para morder las piernas. Claro, en pleno desierto te muerde un perro, pues ya cogías gangrena y te morías. Y él, cuando tú llegabas, tenía siempre su frase: yo soy el amo de la vida y de la muerte. 9 prisioneros fueron asesinados debido a las torturas de un oficial de Santucci, Finodore, Dauphin y Riel, ahora no sé por los nombres, que pasaron un consejo de guerra cuando llegaron los americanos en el 42, en el 43, hicieron un consejo de guerra a esta gente porque eso fue, como dijeron los americanos, es el Bush-on-Wall africano. Hay torturas ahí, bueno, el palo, la jaula, el suplicio, el famoso perro de Santucci, puro sadismo gratis. Vamos a llegar a lo más bonito, a las torturas. Bueno, pues tienen lo que es, en la tumba, hacen como un pozo en vertical de 90, lo tienen en el 1, arriba le pone alambre fino para que no pueda levantar la cabeza, y a 45 grados a la sombra si le ponen una tienda chiquitita en la cabeza, si no, házate. En la 2 tienen como están cavando su propia tumba, y a la primera de la cabeza de uno que está aquí, a ver, y el otro está haciendo su hueco. Esas son las torturas. Y ahí podían estar así 1 mes, con un poquito de agua y pan duro. Las otras igual, pero les ponen una tiendita para hacer un poquito de sombra. Esto también es otra tumba, lo dejan ahí entre alambre de espino y ahí se quedan 1 mes. Así, y ahí duermen, ahí cagan, ahí beben, si les dan agua y lo que se puede sobrevivir. Estos son los verdugos y el juicio a estos de Algerat, a Santucci lo tienen ahí por la cara que tenía, y las 4 condenas de muerte a esta gente. Gracias a los americanos, no a los franceses, bueno, mismo que sean de la Francia libre,